Buenas tardes, sean bienvenidos a esta primera conferencia que la Logia Lux in Tenebris da sobre la Orden Martinista este año. Esta conferencia será en este lugar, como ustedes ya están, pero las próximas de la Orden Martinista se van a confirmar en las redes sociales en qué lugar será. No está confirmado que será nuevamente aquí. Así que si alguien está interesado en asistir a las próximas, que son en 2 semanas más, algo así, será necesario que estén atentos a la página web de la logia, que es martinismo.cl, donde se informará sobre esto. Mi nombre es Juan Manuel Gutiérrez, yo soy miembro de la Orden Martinista, soy miembro de la Logia Lux in Tenebris y en esta oportunidad seré quien de esta conferencia, titulada El martinismo como sistema filosófico de caballería mística cristiana. La Logia Martinista, la Logia Lux in Tenebris, es relativamente reciente aquí en Santiago. Anteriormente a esto, habíamos martinistas aquí en Chile, aquí en Santiago, pero la formación de la logia es relativamente reciente, digo aproximadamente hace 2 años. Desde ese momento hasta ahora, la logia martinista ha venido realizando una serie de actividades informativas con el fin de informar de forma directa a personas interesadas en el esoterismo, pero no en el esoterismo tal cual se presenta popularmente, sino que en la tradición esotérica más auténtica que encarna precisamente la Orden Martinista. Entonces, es nuestro objetivo como una organización iniciática, esotérica y tradicional, particularmente como logia martinista, que las personas interesadas en iniciar un camino de perfeccionamiento a través del conocimiento del esoterismo y la aplicación de esto, lo puedan hacer. O sea, puedan tener acceso a esta información de forma directa. Esto lo hacemos porque sabemos que los medios de comunicación son muy amplios hoy en día y esa amplitud no necesariamente significa rigor o significa verdad. Los temas esotéricos se presentan comúnmente. Hay libros, hay tiendas incluso que se titulan tiendas esotéricas. Sin embargo, todo eso está fuera de la tradición y todo eso no corresponde a lo que en particular la Orden Martinista entiende que es el camino esotérico y entiende que es el esoterismo. Por ese motivo es que hemos creado estas instancias de extensión para darle la información directa. Antes de comenzar con el tema propiamente tal, les introduzco de forma muy sucinta a lo que es la Orden Martinista. La Orden Martinista es una organización, es una orden esotérica. Y cuando nos referimos en la Orden Martinista que es una orden esotérica, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que el conocimiento que se estudia dentro de los grados de la orden y las prácticas que nosotros realizamos, fundamentalmente prácticas de 2 naturalezas, de instrucción, de formación en temas tradicionales, en simbología, en tradiciones esotéricas, y la otra es el trabajo ritualístico o el trabajo iniciático a través de rituales iniciáticos o ceremonias de iniciación. Entonces, ambas, tanto el aspecto formativo como el ritualístico, conforman lo que significa esto que es una orden esotérica. Por cierto que algo comentaré sobre esto ahora en un momento, sobre los estudios de la orden y a qué me refiero con eso de rituales o qué consiste un ritual de naturaleza esotérica, que es el que ahora estoy manifestando. Entonces la orden es esotérica y su método, tanto formativo como ritualístico, apunta a que los iniciados, es decir, los martinistas, puedan hacer uso de ese conocimiento, de esas herramientas que son fundamentalmente la simbología y fundamentalmente el conocimiento de ciencias esotéricas como la astrología, la cabalá, la numerología, etc., que puedan repercutir en el martinista, en su propia vida consigo mismo, pero para que él la pueda luego aplicar en su vida. Entonces, el esoterismo apunta a la incorporación de ese conocimiento de naturaleza esotérica para una aplicación interna, para una transformación interior, para una transformación espiritual. Precisamente lo esotérico alude a lo oculto alude a lo que está oculto a los sentidos. Ese es el trasfondo que tiene ese concepto de, por ejemplo, ocultismo, que está oculto a los sentidos. No es que está oculto de manera clandestina o que no se quiere presentar ante la sociedad, sino que es una experiencia, es un tipo de estudio, es una realidad que no necesariamente nos lo entrega a lo exterior.
las situaciones cotidianas exteriormente, sino que para lograr penetrar en el trasfondo esotérico, en la esencia misma de esta ciencia, se requiere un trabajo personal, se requiere un trabajo de reflexión, de meditación, de estudio, un trabajo de rigor, de transformación personal. Todo eso apunta a lo esotérico. Se darán cuenta de que si entendemos el esoterismo como una metodología que nos permite conocernos a nosotros mismos y trabajar en nosotros, o sea, es eminentemente un trabajo personal, es totalmente extraño hablar, por ejemplo, de libro esotérico o de tienda esotérica. ¿Qué quiere decir eso? Que la tienda se ayuda a sí misma a mejorarse a sí misma. Es absurdo, como ven, es absurdo. Cuando uno entiende el fundamento del concepto, se da cuenta que el uso cotidiano que hay de eso es desproporcionado al sentido que tiene. Entonces, los estudios esotéricos son esotéricos porque al esoterista o al iniciado que comienza ese tipo de estudio le sirven para iniciar un camino interior de autoconocimiento y que en la medida que vaya perfeccionándose él, logre contribuir con su perfeccionamiento a la sociedad. En el martinismo hay una clara visión de la necesidad de que el martinista tenga un objetivo de transformación social, pero no una transformación social organizando algún movimiento o generando cambios sociales o revoluciones, sino que una transformación social como consecuencia de la transformación personal que debe haber en él a través de su perfeccionamiento, aplicando los conocimientos que transmite y comparte la orden martinista. Entonces ahí entendemos bien a qué se refiere con que la orden martinista es esotérica. ¿Cuál es su sentido original? ¿Qué es propiamente lo esotérico de la orden martinista? Además, la orden martinista es tradicional, tiene una tradición, no es una organización de la nueva era, que se haya formado ahora hace 20 años, que se haya formado, sino que tiene una tradición y se unifica dentro de una tradición esotérica mucho más amplia, que ha sido conocida en múltiples escritos como la tradición primordial o como la tradición esotérica occidental, etc. Hay muchas formas de decirlo, no es un fenómeno de la nueva era la orden martinista, ni el esoterismo es un fenómeno de la nueva era, aunque sí ciertos grupos se lo han apoderado. La orden martinista pertenece a una tradición, y la tradición martinista parte, o el espíritu martinista parte, con un señor en el siglo XVIII, un filósofo del siglo XVIII, que es Louis Clos de Saint-Martin, el cual firmaba sus obras como el filósofo desconocido. Este señor, que ustedes ven en la imagen aquí, fue iniciado en el siglo XVIII en Francia, él era francés, fue iniciado en las múltiples organizaciones que existían, en las múltiples organizaciones iniciáticas que existían en Francia en aquella época. Destaca entre todas ellas, o como comuna entre todas ellas, la francmasonería. En esa época en Francia, la francmasonería no, bueno, como en general siempre ha sido, no hay una masonería, sino que hay una enorme cantidad de obediencias, con enorme cantidad de ritos, y en esa época en Francia se estaban gestando la enorme cantidad de ritos y la enorme cantidad de órdenes asociadas a la francmasonería. Louis Clos de Saint-Martin pertenecía a muchas de ellas, y particularmente pertenecía a una orden masónica o paramasónica, o sea que tomaba algo de la francmasonería, sin embargo era distinta. Una orden que había sido fundada por Martínez de Pascual, un señor bastante curioso en la época porque fundó logias francmasónicas con doctrinas muy esotéricas, y eso llamó mucho la atención en Francia de la época. Este señor Martínez de Pascual. El filósofo desconocido se inició en esa organización, y esa organización tenía como eje central, o daba énfasis, o mucho más énfasis, a una de las prácticas dentro de la tradición esotérica que ha sido llamada la teurgia. Lo que hacían estos señores en sus logias era enfatizar el trabajo de ritual con la finalidad de que sus iniciados se perfeccionaran y pudiesen acceder a un contacto interior a través del ritual exterior, pero es precisamente eso lo que permite el ritual, lo que permite el símbolo. A través de lo visible se apela o se eleva la percepción a lo invisible. Entonces, en esta orden se enfatiza la teurgia, que utilizaba el aspecto exterior ritualístico con la finalidad de alcanzar un desarrollo espiritual que significara la posibilidad de acceder a planos superiores de realidad, incluso tener contacto con seres de esos planos superiores.
En eso se caracterizaba la logia de Martínez de Pascual, o la orden de Martínez de Pascual, que era la orden de los Elus-Cohen, los sacerdotes elegidos. El filósofo desconocido pertenece a esa orden. En el año 1772 alcanza el grado superior de esa orden, que era el grado Rosacruz. Es una forma arcaica de decir Rosacruz, pues Martínez de Pascual era miembro de la orden Rosacruz, asimismo el filósofo desconocido. Ocurre que tras la muerte del maestro de la orden, Martínez de Pascual, tanto el filósofo desconocido como otro martinista o como otro iniciado destacado, que era Villermoz, Jean-Baptiste Villermoz, quedan a cargo de esta organización. El filósofo desconocido siempre fue muy afecto, muy en correspondencia con el trabajo de la orden, muy ligado a lo que promulgaba su maestro Martínez de Pascual. Sin embargo, él entendía que todo eso de ritual externo, todo ese ritualismo excesivo, no era necesario para el progreso espiritual, sino que lo que vale en el desarrollo espiritual es el trabajo personal, que consiste fundamentalmente en el autoconocimiento a través de la reflexión, en la oración como un medio de elevar la propia conciencia de quien está orando hacia aquello que es superior, hacia aquello que es perfecto. La meditación, no como una forma, como hoy en día se entiende la meditación, que es prácticamente una forma de relajarse. Esa es como la idea que hay hoy en día de meditación. Sin embargo, la meditación a nivel esotérico es un acto de adoración, es un acto en donde todas nuestras capacidades, tanto emocionales como intelectuales, incluso físicas, se tornan hacia un objetivo superior. Y esa es la meditación fundamentalmente. Es un estar presente en ese momento hacia lo divino o en relación a lo divino. Entonces, basándose en estas tres cosas en general, porque por cierto hay mucho más detalle, lo que es la reflexión, la meditación y la oración, el filósofo desconocido entendió que ese era el camino adecuado para el desarrollo espiritual. Entonces, a esta organización teúrgica en la cual él pertenecía, la trató de llevar hacia una mística, hacia una experiencia más mística y desligarse del excesivo ritual, del excesivo trabajo iniciático ritual. Por razones de que no se logró, su objetivo no se logró de llevar esta orden hacia la mística, él simplemente se separa de todas las organizaciones masónicas, solicita que proscriban su nombre de todas las actas de afiliación de las organizaciones masónicas, porque le parece que no tiene ningún sentido ser miembro de ese tipo de organizaciones, el cual él veía solamente como organizaciones superficiales, en donde lo importante es hacer un rito, pero terminan de hacer el rito y siguen siendo tan profanos como si lo han sido siempre. Entonces, él simplemente rompe con toda esta organización y empieza a hacer un camino personal. Ese camino personal, a él lo va a llamar la vía cordial, la vía del corazón. Ya no el excesivo ritual, sino que ahora un trabajo interior, un trabajo sobre todo emotivo. Así se conoce a la tradición dentro del esoterismo como la mística. La mística dentro de la tradición esotérica tiene que ver con esto, tiene que ver con un trabajo personal, un trabajo emotivo. En esa búsqueda conoce a un iniciado, a un alto iniciado alemán, que era Jacob Böhme, lee sus obras, encuentra en él lo que no había encontrado en su primer maestro, Martínez de Pascual, o sea, lo que encuentra él es una experiencia directa. Encuentra en Jacob Böhme este sentido de elevación directa, sin necesidad de exponerse a flujos o a prácticas superficiales, de un excesivo ritual. Porque él de todas maneras siguió manteniendo un ritual pero mucho más simple, desprovisto de todo el armazón que en el fondo, como ya les digo, a él le parecía superficial. Crea de esta manera lo que se llamaron los círculos de amigos del filósofo desconocido. O sea, eran amigos de él, que se reunían con él en su casa a conversar sobre estos temas. Y él les instruía en sus pensamientos, editaba libros, varios lo leían, se reunían a estudiar, se reunían a cuestionarse. Así, y a eso le llamó los círculos de amigos del filósofo desconocido. Por eso es que, propiamente, Luis Clos de San Martín no funda una organización, sino que inicia un movimiento. A ese movimiento que él inicia se le conoce como el martinismo. Esa tradición martinista, o sea, ese espíritu o ese movimiento proveniente del filósofo desconocido, va a ser recogido ya no en el siglo XVIII, sino que a finales del siglo XIX, por un señor bastante destacado dentro de la tradición esotérica, muy conocido, por cierto, entre aquellos que nos interesa el esoterismo, que era el doctor Gerard Encos Papus, como apellido, o sea, como seudónimo, Papus.
A este señor, Papus, va a llegar esa transmisión del filósofo desconocido que él la pasaba personalmente a sus amigos. Él la transmitía personalmente y así se fueron transmitiendo este estado iniciático unos a otros hasta que llega a él y él recibe junto con otras personas esa transmisión. Cuando reciben esa transmisión deciden que la van a formalizar, o sea, la van a constituir en una organización para que no quede como una simple transmisión personal, sino que la van a formalizar en una organización. Y Papus, en el año 1887, forma el primer Consejo Supremo o Soberano de la Orden Martinista, él como presidente, como gran maestro, y se forma en este año la Orden Martinista. Aquí ya estamos hablando de la Orden Martinista. Lo que hay anteriormente a esto es una transmisión, es el martinismo, es el espíritu de Luis Clos de Saint-Martin, el filósofo desconocido. La Orden Martinista en un comienzo se forma en la línea de lo que en la época eran las ramas o las logias teosóficas fundadas por Madame Blavatsky. O sea, no eran logias de iniciación, no eran logias donde se hacían rituales. La primera forma de la orden martinista era más bien como centros de estudio. Las logias eran para estudiar. Se reunían los martinistas, compartían discursos, compartían textos, compartían ideas, pero no había un trabajo de ritual. El trabajo de ritual en la orden martinista se incorporó después y fue incorporado por otro insigne martinista que era Charles de Tade, conocido como Teder. Esto lo hace él en el año 1913. Antes de esto, o sea, entre 1887 a 1913, la orden martinista funciona como grupos de estudio. Hay libros, hay técnicas, hay presentación de discursos, pero no hay ritual, no hay iniciación. Esto comienza ahora. Es interesante este dato porque Papus fallece en el año 1916, o sea que eso alrededor, no más de 3 años, la orden martinista encabezada por él funciona con grado, funciona con ritual. Es importante. Después de Papus y después de la formación del primer Consejo Soberano de la orden martinista, viene en Europa las guerras mundiales, de manera que el martinismo, como orden martinista, o sea, como ya constitución formal, prácticamente desaparece de Europa. Prácticamente desaparece. Quedan algunos vestigios del martinismo en pocos martinistas que además no se presentan como martinistas, porque ustedes saben que dentro del periodo de la guerra mundial se prohibieron organizaciones en donde personas libres se pudiesen reunir libremente. Entonces el martinismo también se prohibió. Incluso un gran maestro de la orden martinista fue asesinado incluso por los nazis. O sea que estamos viviendo un periodo complicado. Y esto significa en la práctica que el martinismo en Europa prácticamente desaparece. Y se fue transmitiendo nuevamente, como lo hacía el filósofo desconocido, de personas a personas, la iniciación se transmitía de persona a persona, para evitar conflictos legales, o sea que en algún momento estén haciendo un ritual y llegara la policía y lo detuviera y la detención era condena a muerte. O sea, no era una detención, no era una multa. Entonces, prácticamente desaparece la orden martinista como organización, se desintegra el Consejo Supremo de la Orden Martinista, nunca se volvió a integrar. Después de la muerte de Papus quedó a la cabeza Teder y después de la muerte de Teder simplemente ya no hubo sucesión. Entonces lo que sí hubo fue una transmisión personal de martinista a martinista. Esto ocurre así y en nuestra época, particularmente hasta el año 1987, se transmite esta iniciación martinista de persona a persona, de maestro a maestro, hasta que ya, dándose las condiciones en Europa, se vuelve a constituir el Consejo Supremo de la Orden Martinista y se vuelve a constituir la Orden Martinista totalmente formalizada. En el camino, por cierto, que muchos grupos martinistas quedaron, pero sin constitución formal. Entonces, en el año 1987 se retoma toda esta tradición, se retoman todos los reglamentos, todos los rituales martinistas, sus planes de estudio y toda la técnica martinista y se configura nuevamente la orden martinista. La logia Lux Inteneris pertenece a la orden martinista, nuevamente reconstituida en el año 1987, cuya sede soberana está en España, en Las Palmas de Gran Canaria. Eso como una brevísima introducción a lo que es la orden martinista para que nos entendamos cuál es la identidad propia y auténtica del martinismo. Entonces, volviendo al tema de que la orden martinista es una organización esotérica,
todo esto para explicarles que es una organización tradicional. O sea, toda la historia sirve precisamente para entender que no es un fenómeno nuevo, sino que tiene un bagaje histórico donde personajes tan eminentes dentro del esoterismo como Martín de Pascual, como filósofos conocidos, como Papus, entre otros, el Adán, Stanislas de Guaita, etc. Muchos personajes muy reconocidos han participado y han sido ellos mismos martinistas. La orden martinista es además una escuela de filosofía, o como tal su sistema se puede entender como que es heredera de las antiguas escuelas de filosofía que florecieron, por cierto, sobre todo en Grecia y en Roma, anteriormente a la caída del Imperio Romano Occidental. Esto se transmite, por cierto, el saber de las antiguas escuelas de filosofía se transmite luego, pero esa transmisión se hace de forma, durante el periodo de la Edad Media, no se hace de manera en que la escuela se perpetúa, sino que la tradición va siendo heredada por otras escuelas y estas otras escuelas van perpetuando la tradición. La Orden Martinista es una de esas organizaciones que es heredera de la tradición de las antiguas escuelas de filosofía. Y en esto es necesario precisar a qué nos referimos con filosofía. Porque si estamos diciendo que la Orden Martinista es una escuela de filosofía, entonces ¿qué es filosofía? Obviamente que lo que entiende la Orden Martinista y lo que se ha entendido en la tradición que es filosofía es muy distinto de cómo comúnmente se entiende lo que es filosofía. O sea, en este sentido, no es equivalente, por ejemplo, la Facultad de Filosofía de una universidad no es equivalente a la Orden Martinista, porque son organizaciones que entienden muy distinto lo que es filosofía. Para el término muy simple, para que no nos retrasemos en ello. En la antigüedad florecieron escuelas de filosofía y religiones de los misterios tanto en Egipto como en Grecia y en Roma. Y en estos tres lugares florecieron varias. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de ello. En Egipto, los cultos a los dioses eran escuelas mismas de filosofía, eran escuelas de los misterios. El hermetismo, que se formó en Alejandría ya en la época del Egipto helenizado, también era una escuela de filosofía, del cual hemos heredado el corpus hermético. En Grecia hay múltiples escuelas de filosofía y múltiples tradiciones mistéricas, como los órficos, los pitagóricos, los académicos. Los académicos son los que siguen a Platón, los que siguen la escuela de Platón. Los peripatéticos o los aristotélicos, los estoicos, los epicúreos, los neoplatónicos. Son todos ellos escuelas de filosofía. En Roma, lo que tenemos, todas estas escuelas griegas pasaron también al Imperio Romano, pero lo que es propiamente en Roma, o lo que se da propiamente en Roma, es un culto mistérico, que es el culto al dios Mitra, o el culto al sol invicto. En ese tiempo no había diferenciación entre cultos mistéricos o religiones de los misterios y escuelas de filosofía. Estaban totalmente unificados. O sea, las escuelas de filosofía también practicaban rituales mistéricos o rituales iniciáticos, entonces no hay una diferenciación. Y dentro de esas escuelas de filosofía, o escuela de los misterios, hay una que en un primer momento se presenta como una escuela de los misterios más, dentro del mercado de las escuelas de misterios de la época. Aparece una nueva, y es el cristianismo. El cristianismo en su origen es muy distinto a lo que hoy se entiende como cristianismo. Era más bien una escuela de los misterios, que tenía todo lo que tenían las escuelas de los misterios. Tenía una leyenda que les sostenía. Todas las escuelas de los misterios se fundamentaban en la leyenda de un dios que moría, resucitaba. Lo tenía el cristianismo. Tenía ritos de pase o ritos iniciáticos como era el bautismo, etc. O sea, se presenta como una escuela de los misterios más. Como les digo, en esta época no hay diferenciación, las escuelas de los misterios también son escuelas filosóficas. Y por cierto, dentro de esta misma tradición del cristianismo primitivo, se va a constituir en los primeros siglos el monacato cristiano, que va ya a configurar la vida cristiana en un orden colectivo, en un orden de grupos de personas que van a vivir monacalmente su cristianismo. Y eso también genera una importante influencia para la tradición esotérica occidental, porque las escuelas monacales lo que van a hacer es retomar ciertas prácticas orientales de meditación, incluso prácticas de organización en comunidad, la vida comunitaria, la vida ascética comunitaria, viene por inspiración fundamentalmente del Oriente, y las escuelas monacales retoman esto. Entonces, esto como ejemplificación, evidentemente que yo en esto no profundizaré más. Solamente se los comento porque la orden martinista dentro de la tradición esotérica
se presenta como heredera de estas escuelas. O sea, los estudios dentro de la orden martinista están en relación al concepto original de lo que es el pensamiento filosófico o la actividad filosófica. Los griegos por filosofía entendían lo que hoy en día sería una orden martinista o otras órdenes iniciales. O sea, los griegos no entendían como que la filosofía era una carrera o un estudio intelectual o un análisis político, que en televisión se habla de la filosofía política, o se llama filósofo al que está diciendo Chile está por muy mal camino. Filósofo. El griego y el romano, por cierto el medieval, entienden por filósofo al iniciado, a aquel que ha sentido en su propia vida una necesidad de algo más, de un conocimiento mayor, de un conocimiento que ya no sea solamente útil, que me sirva para cosas superficiales, sino que un conocimiento que me permita conocerme a mí mismo, un conocimiento que me permita no adorar a una divinidad, sino que poder, adecuando mi vida al rol o aquello que es perfecto, representado por esa divinidad, ya el Dios, o los dioses en el caso de que haya politeísmo, eso es absolutamente personal, si alguien tiene un concepto único o plural de la divinidad. El camino filosófico, el camino mistérico, debe permitir que ese iniciado corresponda con esa divinidad para que la pueda vivenciar él. Como ven, el camino de la iniciación esotérica no es un camino de culto ante una figura o ante una organización. La orden martinista no es una religión, no es un culto. Así como que vamos a la orden martinista al culto y nos retiramos. Es una escuela de filosofía, en donde los martinistas buscamos conocernos nosotros mismos. Nos endilgamos dentro de la tradición antigua de los filósofos para decir, en nuestra propia vida hemos comprendido que esto no es todo y que hay mucho más que esto. Y eso, mucho más que esto, no lo encuentro aquí a la vuelta de la esquina, lo encuentro en mí mismo, lo encuentro en mi interior. Entonces, lo filosófico, ese amor por Sofía, claro, amor por la sabiduría, pero comprendan que los griegos entendían la sabiduría como una diosa. Para los griegos, sabiduría no era un ideal, sino que era una realidad espiritual. Entonces, el amor por la sabiduría era el amor por Dios, en el fondo, o por nuestra diosa, o por los dioses. Entonces, es distinto cómo se comprende la filosofía dentro de estas tradiciones mistéricas e iniciáticas a cómo académicamente hoy se comprende la filosofía. La orden martinista suscribe plenamente esta idea de la filosofía y la va a transmitir, no así como libros para que nosotros lo estudiemos, sino con la posibilidad de que nos podamos organizar en logias para que esta búsqueda del conocimiento suponga el sistema que permite la logia, o sea, un sistema fraternal, formativo y ritualístico, como ya les había comentado. O sea, la logia crea el espacio en donde los martinistas, como amantes de la sabiduría, logran desarrollarse plenamente, al menos en el momento en que sean sus reuniones. Entonces, en esta línea, la orden martinista tiene un conjunto de estudios que van a permitir, al martinista le van a dar mayor aplicabilidad, o sea, todas sus ideas van a tener mayor aplicabilidad en la medida en que estudie este plan de estudios martinista, que se incorpora, como ya les comento, al plan de estudios o a los tipos de estudios que tenían estas antiguas escuelas de filosofía. La filosofía, como decía Platón, ¿quién es filósofo? Decía Platón, bueno, Sócrates, pero era Platón. ¿Quién es filósofo? Quien busca la verdad y estudia. Así, ese es el filósofo. Quien busca la verdad y estudia. Bueno, eso significa que un camino espiritual, un camino esotérico, requiere de conocimiento. Requiere de modelar nuestro intelecto hacia nociones o hacia ideas que nos van a permitir ampliar nuestra interioridad y potenciarlo muchísimo más. Entonces, en esa línea, la orden martinista, en cuanto a su grado, se estructura en dos templos. Un primer templo, que es el fundamental, donde se construye propiamente las enseñanzas martinistas, se compone de 3 grados. Estos 3 grados son la base fundamental de la orden martinista. El primer grado es el grado asociado, y cada uno de estos grados tiene un plan de estudios
fue dispuesto este plan de estudios por Papus, por Tedel y por los antiguos martinistas, y eso se sigue transmitiendo. El primer grado, como pueden ver aquí, se estudian temas como simbología, cábala, numerología, astrología esotérica, constitución del hombre, caída y retorno al reino, e historia del martirismo desde Martín de Pascual a nuestros días. Luego viene un segundo grado, que es el grado iniciado, en donde estos estudios, los mismos del asociado, se van ampliando y aparecen otros más, como por ejemplo simbología, cábala, astrología esotérica, hermetismo, el nacimiento de sus misterios, historia de la iniciación del siglo XV hasta nuestros días, alquimista, rosacruces y francmasones. Eso se estudia en el grado iniciado de la orden martinista. Y luego está el tercer grado, que es el grado superior, en donde se estudian temas como simbología, cábala, astrología, la muerte y sus misterios, elementos de magia, el círculo y los instrumentos mágicos e historia de la tradición esotérica de Ram a nuestros días. Este es el plan de estudios o algunos de los temas que se estudian dentro de los grados de la orden martinista. Como ven, el camino espiritual martinista no es solamente un camino que apele a una actitud pasiva ante lo espiritual, sino que se fundamenta también en el estudio, en la incorporación de esta ciencia. No porque en la medida que estudiemos más esta ciencia nos vamos a convertir en esoteristas, en personas mucho más instruidas en simbología, no es para eso. Estos estudios, estas ciencias, se estudian dentro de los grados martinistas porque la tradición nos demuestra que al estudiar estas ciencias e incorporarlas en nosotros, ayudan en ese objetivo final de la orden martinista, que es el conocimiento de nosotros mismos, para poder vivenciar en nuestra propia vida ese estado espiritual humano, lo que en la tradición martinista se llama el estado de la reintegración, el estado de la realización espiritual total o plena. La orden martinista, si bien tiene este plan de estudios, por su carácter particular, no hace énfasis único en el estudio del esoterismo, sino que es una parte, el estudio es una parte dentro de la orden martinista. Pero, ¿dónde está la esencia del martinismo? La esencia del martinismo está en la experiencia directa con lo espiritual. En la experiencia en que lo espiritual ya no es una realidad exterior, no hay un mediador para el encuentro con lo espiritual. O sea, cada uno de nosotros no requiere de un mediador para lo espiritual, no requiere de un intermediario, no requiere de un representante de la divinidad para yo poder tener acceso a la divinidad. El martinista comprende de que en cualquier instante, en cualquier momento, los seres humanos, hombre y mujer, porque ustedes ya saben que dentro de la orden martinista no hay diferencia entre hombres y mujeres, tanto hombres y mujeres siempre se han afiliado a la orden martinista. El ser humano en cualquier momento, si pone atención a su propia vida, si pone atención a su esencia espiritual, en cualquier momento puede acceder a ese contacto directo con la divinidad. Esto es propio del martinismo. Esto es propio del martinismo porque, si se acuerdan, se conecta con el sentir del filósofo desconocido. Él se dio cuenta de esto. Se percató de que esa experiencia espiritual podía ser directa, podía ser en cualquier momento. Requería, por cierto, trabajo, requiere que nosotros seamos disciplinados en ella. Pero nos basta el ser seres humanos para tener acceso a Dios. No es que debamos esforzarnos demasiado como para tener acceso a lo más supremo que hay en el universo, porque eso más elevado que hay en el universo está en nosotros, no está fuera de nosotros. Entonces, las ciencias esotéricas, el camino iniciático, la práctica de rituales, el único objetivo que tiene es prepararnos o entregarnos herramientas para nosotros trabajar en nosotros mismos y acceder a eso, lograr ese objetivo, que lo espiritual sea una experiencia directa. Ahora, el contacto para esa experiencia directa en la orden martinista, sobre todo, lo da la emoción exaltada ante la perfección del mundo, ante la belleza del mundo. El martinismo hace un énfasis prioritario en la emoción, no en las emociones ante las circunstancias de la vida, que nosotros podemos vivir circunstancias y tener muchas emociones y algunas veces pueden ser incluso muy caóticas cuando no las logramos encauzar, sino que la emoción dispuesta hacia lo divino,
La emoción dispuesta hacia nuestra realización, la emoción dispuesta hacia conocer la verdad, hacia la búsqueda de la verdad, hacia la búsqueda de poder vivenciar la fraternidad universal entre nosotros, de poder vivenciar que nuestras labores cotidianas no son insignificantes, son significativas. Nosotros nos jugamos la espiritualidad en cada cosa que hacemos, no cuando vamos a meditar somos espirituales. El martinista va comprendiendo como ese Dios no está ahí afuera con el que yo tenga que hacer un contacto tan enorme para contactar con Él. No. Como es una experiencia en Él, quiere decir que la divinidad se hace presente aquí, donde estén, haciendo lo que sea. Haciendo lo que sea. Entonces, la ciencia esotérica le permite al martinista un modo de juicio para poder ir evaluándose a sí mismo. Ir emprendiendo este camino de autoevaluación, de autoconocimiento, en donde no hay en la orden martinista un miembro que les diga en cuanto a sus estudios espirituales, sí, usted va por buen camino, usted no, usted ahora tiene que hacer tal trabajo en su casa y ahora no. Eso no existe en la orden martinista. Una característica de las órdenes iniciáticas auténticas es la total impersonalidad dentro de la orden. O sea, en la orden no se sigue a un gurú, no se sigue a un maestro, no se sigue a una autoridad moral en el sentido de que hay alguien que nos dice qué debemos hacer. No. Es la tradición martinista la que nos ayuda y nos dice, bueno, vayan por aquí, porque esto ha servido a muchos seres humanos en el pasado, por lo tanto le pueden servir a ustedes, y vea usted si usted cómo ha entendido su propio camino. Hay algunos que no todos somos distintos, entonces el camino espiritual, si bien es el mismo, o el camino iniciático, si bien es el mismo, en cada uno de nosotros adquiere matices muy distintos. Pero al menos ya está esa base. Y esa base la da precisamente el martinismo con sus grados, con sus trabajos, y la dan las logias con la posibilidad del contacto con el otro. Entonces, si bien el plan de estudios, como ven, es acotado en cuanto a conceptos, cada uno de estos es muy amplio. Cada uno de estos casi podría ser un seminario entero, un seminario de simbología, un seminario de astrología esotérica, que quede claro. Un seminario de cada uno de estos temas. Como ven, es muy amplio. Y esas son las herramientas que la orden martinista nos comparte para que nosotros, estudiándolas e incorporándolas, podamos llegar a esta realización personal, que es lo que busca la orden martinista. Entonces, como ven, ya tenemos claro qué es la orden martinista o a qué se refiere cuando decimos que es esotérico. Es un conocimiento interior. ¿Qué es un sistema de filosofía? O sea, es un sistema que nos remite hacia el estudio, hacia la búsqueda de la verdad y hacia el conocimiento de esa verdad, no solamente como ir en la búsqueda de la verdad, estamos eternamente en la búsqueda de la verdad y nunca encontramos algo, sino que estamos en la búsqueda de la verdad, pero porque tenemos que encontrar algo. Y eso el martinista lo va encontrando en su propia experiencia, tanto en el estudio que hace como en la aplicación de ese conocimiento. Entonces, esta conferencia se titulaba El martinismo como sistema filosófico de caballería mística cristiana. Y ahí estos tres últimos conceptos ahora queda precisar. Primero, misticismo, la palabra misticismo o místico o mística, deriva del griego y su significado es oculto, velado. Lo místico es lo que está oculto. Deriva de una palabra griega que era un título que se le daba a los profanos. Cuando en las escuelas griegas de iniciación, profanos nosotros le llamamos a aquellos que no están iniciados. Entonces, en las escuelas griegas, a los que no están iniciados, se les llamaba mistoi, que significa que están velados, están con los ojos cubiertos, no han visto aún la realidad, no han visto la verdad. Entonces, la palabra místico proviene de ahí. Lo místico es aquello que es oculto. No es, por eso que el camino místico, a diferencia del camino ritualístico, que es eminentemente exterior, o sea, el ritual es exterior, es siempre englobando los sentidos físicos. En el caso de la mística, esa realidad es oculta, o sea, es interior, es emotiva dentro de nosotros. Y eso significa místico o misticismo. La mística propiamente tal lo que busca es esa unión directa con la divinidad.
Eso es el fundamento de lo mismo. Ahora, como cristiano, para explicar a qué se refiere como cristiano, porque yo ya le he comentado que la orden martinista no es una religión. Y de hecho a la orden martinista puede pertenecer un musulmán, un hinduista, un chamán, un judío, un cristiano, dentro de todas las múltiples denominaciones que hay en cada una de esas religiones. O alguien que no tenga una religión. También puede ser. Por lo tanto, cuando hablamos de que la orden martinista es un misticismo o un camino, una caballería mística cristiana, nos estamos refiriendo a la religión cristiana en el sentido sectario de la organización religiosa. Nos estamos refiriendo a un grupo cristiano, ya sea protestante, ortodoxo, católico. No nos estamos refiriendo a eso. Estamos refiriendo a una realidad, una mente esotérica, que las antiguas escuelas de conocimiento griegas llamaron el Cristo. Cristo es una palabra griega, Christos, que significa ungido. De hecho, esa palabra griega ungido es una traducción de lo que en hebreo era el Mashiach. En hebreo la palabra Mashiach, o sea, el Mesías, era un ser humano ungido. Entonces, la traducción del hebreo Mashiach, Mesías, al griego, se tradujo como Cristo. O sea, el Mesías. Tiene el mismo significado. Tanto Christos como Mashiach significan el ungido. ¿Y a qué aludía? Aludía al ser humano, nuevamente recalco, hombre o mujer, que había alcanzado el estado de unión con la divinidad. Había alcanzado el Cristo, el estado de Cristo, o sea, era una persona que había alcanzado el estado crístico. Esto quiere decir que ya su experiencia con la divinidad no era una cosa externa en él, sino que él mismo expresaba la conciencia de Dios en el mundo. Pero este estado era como un estado iniciático, si ustedes quieren verlo. El estado del Cristo era un estado iniciático. Este estado iniciático no era para una persona, era para todo aquel que hubiese alcanzado este estado en donde él mismo expresa ante los demás y ante sí mismo esa divinidad. No hay una diferenciación, por eso es el ungido. Dios lo ungido, entonces se ha convertido en el Cristo. Ese es el concepto etimológico de la palabra Christos, de Cristo, y es, por cierto, el que transmite la tradición esotérica. En la tradición esotérica, cuando se habla del Cristo, no estamos hablando de un personaje, sino que estamos hablando de una realidad espiritual. Así como yo les comenté que en las escuelas griegas el mistoi era el que estaba velado, no era una persona la velada, sino que era un estado de profano. El Christos era un estado de ya realización plena. Entonces, cuando hablamos de que la orden martinista tiene este carácter cristiano, no nos estamos refiriendo a una secta religiosa cristiana, sino que nos estamos refiriendo a una realidad universal que se ha venido a llamar Cristo, o sea, un estado iniciático alcanzado en donde se expresa plenamente la conciencia de la divinidad a través del ser humano. O sea, el Cristo es un ser humano que ha alcanzado esa plena unión. Ahora, esto de la caballería. Aquí entramos en un ámbito bastante interesante, pues nosotros conocemos por un tema cultural, incluso hasta por un tema infantil, en la historia al menos que se contaban antes, todo lo relacionado con la caballería medieval, en qué consistía el caballero medieval. Sin embargo, toda esta alegoría de la caballería medieval era más bien una leyenda que una cosa concreta. ¿Cuál era la leyenda? Por cierto que lo concreto era que el caballero tenía que ir a proteger las tierras santas de los infieles, etcétera, y todo eso. Pero en el fondo lo que había detrás de esta leyenda de la caballería medieval era un camino de nobleza espiritual, que en el caso del caballero significaba la búsqueda del grial. Entonces, es una leyenda. No es una leyenda, ¿no? De hecho es una leyenda literaria, porque la primera vez que se habla del grial, o se comienza a hablar del caballero, la búsqueda del grial, es una novela. La primera vez que aparece la palabra grial está en una novela, que es una novela de Chrétien de Troyes, donde cuenta la historia de Perceval. Y Perceval es el caballero que en su momento tiene esta visión del grial, y grial, al parecer, viene de la palabra latina gradalis, que significa plato, o sea, era un plato. En la novela, cuando se habla del grial, se habla de un plato
que tenía un carácter espiritual. Era un objeto, pero que en realidad, en su forma externa era un objeto, pero en realidad era una realidad espiritual que se manifestaba en ese objeto. Entonces, dentro de la leyenda medieval de la búsqueda del Grial, la búsqueda del Grial era un modelo iniciático, personal. O sea, cuando nosotros hablamos de diferentes alegorías que sustentan un trabajo iniciático, como por ejemplo en la antigüedad era la muerte del dios, la resurrección del dios, entonces esa era la alegoría que después se replicaba en un ritual. En el caso del caballero medieval que va a la búsqueda del Grial es lo mismo, es una alegoría que luego en la iniciación ritual se debe replicar. Es interesante esto porque dentro del trabajo ritualístico medieval la forma de la búsqueda del Grial era un ritual de iniciación. Y era un ritual consistente en qué? Consistente en la búsqueda de aquello que materialmente representa a la divinidad. Y ese era el Grial. Era un objeto, un plato, después se le agregó el hecho que era una copa, un cáliz, pero en el fondo el Grial era cualquier objeto que manifestara ese orden, ese espíritu interior humano. Entonces, el caballero a la búsqueda del Grial es una representación perfecta del iniciado que debe ir a la búsqueda de Dios, pero no la búsqueda de Dios alejándose de la vida o alejándose de las vicisitudes materiales, sino que la búsqueda de Dios en el mundo, viviendo las cosas tal como las cosas se presentan, la búsqueda de Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, en donde sea. Entonces, el caballero medieval en busca del Grial es ese sustento iniciático que nos remite sobre todo a dos conceptos. Uno, la búsqueda de Dios, la búsqueda de lo espiritual, y otro es el servicio a la humanidad. El caballero no solamente está en la búsqueda del Grial, sino que también sirve a las personas que le rodean, las protege, las cuida. O sea, aquí hay dos, dentro de esta alegoría del caballero medieval, tenemos dos conceptos que retoma y caracteriza el martirismo, que es el de la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien, la búsqueda de la divinidad, y también es el servicio, o sea, que nuestro perfeccionamiento no sea una cosa privada para nosotros, sino que luego, en la medida en que nos vamos perfeccionando, eso tenga una proyección hacia el exterior, eso tenga una proyección hacia los demás. Entonces, el caballero medieval representa precisamente esa búsqueda del bien. Entonces, cuando hablamos de que la orden martinista es una orden de caballería mística y cristiana, si unimos los conceptos que ya hemos tratado, entonces ya se entiende más a qué va con esto de caballería. No quiere decir que, evidentemente, que lleguemos a la logia en caballo, que nuestro propósito sea la equitación. Quiere decir que el ideal del caballero, o de la dama, porque en la Edad Media siempre se hace énfasis al caballero del Grial, pero también estaba la dama del Grial, que era el caso de las mujeres. Entonces, ese ideal de caballería lo recogemos de la orden martinista y entendemos que el trabajo de la iniciación debe ser así. O sea, debe ser una búsqueda que signifique nuestra voluntad, que signifique nuestro esfuerzo, que signifique ir enfrentándonos a nosotros mismos, como el caballero que se enfrenta a dragones, por ejemplo. Ese caballero que se va enfrentando y mata dragones, en el fondo es una representación de un trabajo iniciático que el iniciado debe ir haciendo consigo mismo, enfrentar sus propios dragones, enfrentar su propio aspecto reptil, su propia animalidad, en la búsqueda de esto que es superior. Y en el camino ocurren muchas cosas, es toda la vida ese camino inicial. Y en la medida en que vamos encontrando esa realización o esa espiritualidad, eso no queda para nosotros en que nos sentimos superiores a los demás, sino que eso es para compartirlo. Evidentemente que esto es para compartirlo. No tiene sentido que no sea así. Por eso el camino martinista no es un camino de alejamiento de las cosas o de alejamiento de las personas. No es un camino monacal, no es un camino de ascetismo, digamos, en la montaña. Es un camino de perfeccionamiento aquí, en nuestra vida, en lo que hacemos. Cuando lo que hacemos le damos un sentido espiritual, cualquier situación se nos puede presentar como favorable para progresar espiritualmente. Entonces, eso nos lo demuestra el caballero. El Grial, como ya lo he comentado, deja, y nunca, en la tradición, nunca fue un objeto, nunca fue un cáliz o un plato. Era una realidad visionaria, era una realidad espiritual. El caballero que iba a la búsqueda del Grial, lo que quería no era
¿para qué va a querer alcanzar el bien? Como que cuando uno se queda solamente con ese aspecto externo del relato, es absurdo. ¿Para qué se va a querer una copa? ¿Para qué? No, el relato mistérico, el relato espiritual es mucho más que eso. Busca esta realidad espiritual para verla, no para verla exteriormente, para llegar a verla en sí mismo. El Grial entonces es el resultado de la búsqueda de sí mismo, de alcanzar, conocernos a nosotros mismos. Como el Grial es la expresión de la divinidad, es el receptáculo de la divinidad, o sea, el receptáculo de lo que se decía la sangre del Cristo. Apliquen los conceptos esotéricos que hemos tratado de Cristo y todo esto, y les va a ir creciendo mucho más este tema. El Grial recoge esa sangre de Cristo, o sea, recoge la vitalidad de aquel estado unificado con Dios, del estado del Cristo. Entonces, el Grial es eso, ese receptáculo. Entonces, el ser humano, el iniciado que alcanza ese estado, no es que alcanza el copo, es que él mismo se ha transformado en el Grial, él mismo ha logrado recepcionar esa sangre de Cristo, esa vitalidad que proviene de esta conciencia a la que le llamamos Cristo o conciencia crística. Entonces, el caballero es un modelo. El caballero medieval, la idea es un modelo de la búsqueda de la realización espiritual y del servicio al hombre. En términos generales, la caballería mística cristiana de la orden martinista consiste, tal como aquí aparece, en la búsqueda en nuestro interior de esa conciencia crística, de esa realidad interior en nosotros. Esto no es algo curioso, o sea, no es algo como insólito, como bizarro, como que estamos en el año 2018 y andan hablando de caballería cristiana medieval. ¿Qué es eso? Los símbolos, como todo esto es un símbolo, esto del caballero es un símbolo, el Grial es un símbolo, los símbolos tienen ese carácter universal en donde cualquiera sea la época o cualquiera sea el lugar o la cultura que lo aplique, el símbolo tiene el mismo carácter. Por cierto que a través de la historia se va ampliando el símbolo y va teniendo matices distintos sobre las diferentes culturas, pero la esencia del símbolo permanece. Por eso es totalmente pertinente que una organización esotérica hoy, como lo es la orden martinista, retome este simbolismo y diga: aquí está perfectamente explicado y perfectamente definido lo que nosotros buscamos. Acceder a un estado de realización humana mayor, porque en el fondo, el trasfondo es ese. Dentro de la orden martinista está el concepto que ya les comenté de la reintegración. Esto en la orden martinista supone lo siguiente: es una constatación de que de algún modo el estado de vida humana es un estado desprovisto de lo que nosotros esencialmente somos. O sea, las personas comúnmente viven ignorando lo que realmente son. Desconocen la potencia que tienen. ¿Cuál es esa potencia? Bueno, el Christos, la posibilidad de ser ellos mismos la expresión de la divinidad, la posibilidad de vivir ellos mismos unidos a ese concepto de perfección que cada uno pueda tener y que cada uno le da las características que quiere. Pero, independiente de que cada uno le pueda dar a Dios la característica que quiere, esa idea de una perfección, esa idea de una interioridad, de una sabiduría en nosotros es común, prácticamente común. Prácticamente común a los seres humanos. O sea, si tomamos seres humanos que nunca se les ha instruido en nada y los dejamos ir a vivir solos, en 50 años los vamos a ir a ver y ya tienen un sistema religioso, tienen un sacerdote, o sea, ya se estructuraron, porque la tendencia natural del hombre a entender algo respecto a una divinidad es eso, es natural, aflora naturalmente en nosotros. No hay que confundir lo espiritual con lo religioso, porque algunas personas tienen dificultades con un camino espiritual porque lo asocian a un camino religioso, a un camino que tienen que venir a sostener reglas, o que alguien les diga esto es así o esto no es así, a nivel moral, a nivel de sus propias vidas. No es así. La espiritualidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra vida, con nuestra experiencia. Nuestra experiencia, si la sabemos vivir, nuestra vida, si la sabemos vivir, es espiritual. Eso es lo más espiritual que hay. Nuestra vida es lo más espiritual que hay, no otra cosa. Si no es la vida misma que tenemos lo más espiritual, entonces, ¿qué más va a ser espiritual?
es nuestra experiencia la espiritual. Y cuando digo experiencia no estoy diciendo solo la experiencia de reflexión o solo la experiencia de meditación, en donde sí, somos muy espirituales. Estoy hablando de cualquier experiencia, que si la vivimos en conformidad con ese sentido absoluto, ese sentido ante lo superior, ese sentido ante lo que es bello y lo que es verdad, entonces esa experiencia, por muy insignificante que sea, estoy hablando de una experiencia de estar en la casa comiendo con los amigos, si ustedes quieren, ese tipo de experiencia. Entonces esa experiencia se traduce en nosotros ya no en una mera vivencia, sino que se traduce en nosotros en una verdadera posibilidad que tenemos para realizar nosotros mismos y los demás. El martinismo enfatiza ese aspecto y alude todo lo que he comentado aquí, en el caso del martinismo, a la búsqueda de eso. El martinismo como un sistema de filosofía, de caballería mística cristiana, se caracteriza por todo lo que ya he comentado. Por un modelo de búsqueda de nosotros mismos, por un modelo de realización en donde nosotros nos enfrentamos con nosotros mismos y tenemos como herramienta de base o como ayuda, si ustedes quieren, a esta instrucción que nos transmite esta organización, que es la orden martinista, el conocimiento del esoterismo, de forma auténtica, por cierto, porque como ya les digo, si el esoterismo se caracteriza por algo, o una de las cosas que caracteriza el esoterismo es precisamente la impersonalidad de su organización, la libertad personal que se reconoce al iniciado. Esto quiere decir, por ejemplo, que la orden martinista no hace juicio respecto a nuestras posiciones políticas. No le interesa a la orden martinista nuestras posiciones políticas, por cierto que sean legales, eso sí, pero si son legales ya no nos interesa, no nos interesa a personas de acá o de allá, no le interesa para nada a la orden martinista nuestras posiciones religiosas, nos da igual, como orden. Se respeta la orden, respeta absolutamente esa decisión personal o nuestra vida privada. No le interesa a la orden martinista nuestras tendencias de comida, si somos vegetarianos, si somos carnívoros, da igual, la experiencia espiritual se mantiene independientemente de cualquiera de esas dos. No le interesa nuestras inclinaciones sexuales, le da igual. Le interesa lo que es humano. Y en ese sentido le interesa todo lo que es humano. Pero no todo lo que es humano de forma externa o como particularidad, sino que todo lo que es humano en cuanto a nuestra esencia. Que hagamos nosotros en nuestra vida privada, si nos gusta un deporte o no, eso la orden martinista no agrega ni quita. Eso agrega y quita en uno mismo, pero no la orden. O sea, la orden, lo que yo estoy diciendo, no hace ese tipo de diferenciaciones, ni se inmiscuye en nuestra vida privada. Lo que importa es el sentido que debe tener el martinista ante la búsqueda de la verdad, ante el estudio, ante el compartir fraternalmente con otros que están en la misma vía que nosotros hemos querido seguir, y que a través de eso podamos realizar. Si alguien tiene eso, entonces cumple con lo que promueve la orden martinista. Si alguien no lo tiene, no, eso tampoco es el camino. El camino martinista es un camino y posible para aquellos que quieren, porque tampoco la orden martinista, por un lado, no tiene interés en hacer proselitismo, que en la calle estemos entregando folletos de la orden, eso no lo hacemos, pero tampoco tenemos la intención de guardarnos en secreto y decir, no, nosotros hacemos todo secretamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? No tenemos algo que ocultar, todo lo contrario. En el martinismo tenemos mucho que entregar, mucho que compartir y mucho que mostrar para aquellos que quieran, porque el camino iniciático debe ser para el que quiere. Por eso que si hay alguien que no quiere, es absolutamente respetable, y la orden no está para el que no quiere ser martirista, está para aquellos que les interesa iniciar este camino de espiritualidad. Aquí en Santiago tenemos una logia de la orden martinista, que como ya les comenté al principio, es la logia Lux in Tenebris número 6. Por cierto que Lux in Tenebris significa luz en las tinieblas, porque ustedes saben que nosotros como logia tenemos incluso una página en Facebook, porque nos interesa utilizar todos los medios que hoy en día disponemos, y ciertas personas, cuando vieron la palabra Tenebris, dijeron, no, estos son tenebrosos, son diabólicos. Pero bueno, ahí dice Lux también.
Lo que pasa es que está escrito en mayúsculas de letras latinas, y en el latín no hay U, sino que la U se escribía como una U. Entonces dice lux in tenebris, que es un pasaje del Evangelio de Juan, en donde dice es lux in tenebris lucet, en latín, o sea, y la luz resplandeció sobre las tinieblas. Es un pasaje, y por cierto que el título de la logia, o el nombre de la logia, significa la luz sobre las tinieblas, o la luz en las tinieblas, o la luz resplandece sobre las tinieblas, que es el propósito, por cierto, de lo que es una logia martinista, que en nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra vida cotidiana, porque los seres humanos sí ignoramos cosas. O sea, comprender nuestra ignorancia es un paso espiritual también, es un camino iniciático también. Entonces, como sí ignoramos cosas, pero no solamente eso, podemos iluminar esa ignorancia. Entonces, a eso se enfoca la logia. Y la logia martinista, aquí en Santiago, permite ese trabajo martinista, fraternal, en logia, en donde en la logia se hacen actividades de estudio, se estudian los grados que ya vimos, los diferentes temas que estamos viendo, lo que ya vimos, se hacen actividades fraternales, se hacen actividades iniciáticas, ritualísticas, en donde lo que se hace en un ritual es, en el fondo, para resumir, el ritual lo que hace es exponer de modo externo, de modo físico, algo que es interno, hacer visible algo que es invisible. Eso es, en un espacio. Entonces, eso es el símbolo, ¿no es cierto? Un símbolo plantea visiblemente algo que es invisible, o sea, que es interior en nosotros. Y eso se hace en un ritual. Entonces hay símbolos. Si hay un símbolo de una luna, suponemos en un ritual un símbolo de la luna, no quiere decir que estamos hablando de que ahí está la luna, sino que aquello que pueda representar la luna está siendo representado ahí. Y precisamente el iniciado debe trabajar sobre el ritual para extraer del ritual, o sea, para extraer del símbolo, ese conocimiento que se ha ido transmitiendo en la orden martinista y que hasta hoy en día se sigue trabajando. Y se trabaja particularmente en la logia. Y aquí en Santiago tenemos esa logia. Hay otros martinistas en otras regiones aquí en Chile que pertenecen incluso a nuestra logia, pero no tienen el privilegio de que en su localidad haya logia. Entonces, seguramente en un momento llegará un minuto en que haya martinistas en esos lugares que puedan armar una logia ya. Pero aquí tenemos la logia Lux in Tenebris en Santiago, donde nos reunimos a compartir esto que le he comentado. Esto que le he comentado ahora sobre el propósito de la orden, o qué es la orden, no es algo puramente abstracto, es algo que el martinista experimenta. Experimenta en su trabajo en logia, pero experimenta también en su propia vida, aplicando y asimilando estos estudios, estos ideales, que no son ideales fantasiosos, sino que el esoterismo, si por algo se caracteriza, es porque es eminentemente práctico, eminentemente útil, y se puede aplicar en lo que sea, porque son principios universales. Entonces, los principios universales de cualquier cosa se pueden aplicar o se pueden manifestar. Entonces, estimados, supongo que ya tienen bien claro el título de la conferencia, el martinismo como sistema filosófico de caballería mística cristiana. O sea, si van por ahí y dicen, fui a una conferencia, ¿cómo se llamaba? Así, puedan decir, esto significa esto y esto y esto y esto. Y aquí hay un grupo que es de la orden martinista, que estamos presentes en las redes sociales, estamos presentes en páginas web. De hecho, aquí ahí ustedes ven la página web de la orden martinista en español a nivel mundial, que es martinismo.org, y la página de la logia de acá, que es martinismo.cl, donde de forma muy simple y muy sencilla está expuesto el conocimiento sobre la orden martinista, el conocimiento fundamental de la orden, para que aquellos que estén interesados puedan instruirse, puedan ser inspirados por las ideales martinistas, y algunos que ya van solicitando la afiliación, en un futuro, si así lo quieren, puedan incluso iniciar un camino de perfeccionamiento martinista. Ahora, para terminar, les quiero compartir, este libro se llama Mis Maestros, y lo escribió el hermano Ángel Martín Belaños, que es el gran maestro de la orden martinista. Entonces, en un pasaje de este libro expone muy bien esta idea de lo que significa el grial y lo que significa la caballería, y de cómo este ideal, hago la conexión, está tan ligado al espíritu martinista. Como ustedes ven, todo eso del grial no tiene nada que ver
con la sangre real, de que por ahí hay una heredera de no sé quién. Digamos, más bien conspiración que esoterismo. El grial y todo eso es una vivencia interior, una vivencia espiritual. Les comparto este pasaje para que de esa manera concluyamos esta conferencia. La leyenda del grial, su búsqueda y su conquista, era un relato simbólico que correspondía a una ceremonia de iniciación en las escuelas de los misterios medievales y que se fue popularizando y enriqueciendo con nuevos detalles e historias en la medida que pasaba el tiempo y era más y más divulgado. De hecho, corresponde a la representación simbólica de la venida del ser humano a la Tierra, en el proceso que los esoteristas conocen como la caída del hombre, así como los diferentes pasos que se tienen que ir dando para retornar al reino de la unidad, al seno de Dios, del cual surgió y que en otras ocasiones, y también como una leyenda simbólica, se ha conocido con el nombre de El Paraíso, o para decirlo con un lenguaje más asequible, la leyenda del Grial relata el proceso de la aparición de los seres humanos en el mundo material y su progresiva evolución hacia el mundo espiritual, donde se reintegrarán cuando hayan alcanzado la perfección por medio del servicio y la cooperación, ayudando a otras criaturas en un esfuerzo de solidaridad cósmica a elevarse también a planos superiores. De esta manera concluimos la conferencia. Le agradezco haber venido. Y si ahora hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, basta que levante la mano y que la pueda hacer. Muchas gracias. Caballero. Buenas noches. Primero que todo, agradecer la oportunidad de que nos hayan explicado todo el contenido. Me gustaría saber el emblema que representa, dado que tiene la estrella de David, supuestamente. ¿Lo podría explicar, por favor? Sí, ese es el símbolo de la orden martinista. Y ese símbolo, tal como aquí aparece, fue creado por el filósofo desconocido, Luis Clausen Martor, y se ha conocido dentro de la historia de la orden martinista como el pentáculo universal. Así se ha conocido, así se llama ese símbolo. Lo que representa muchísimo, pero así para decirle algo, no decirle solamente muchísimo que queda ahí. Cada detalle de ese símbolo tiene un contenido, o sea, la circunferencia, los dos triángulos entrelazados, la cruz que hay en el medio, incluso esa figura, el hexágono, si ustedes fijan en el hexágono, todo eso tiene un simbolismo bastante agudo. Pero en el fondo lo que significa es lo siguiente: los dos triángulos entrelazados representa uno la realidad espiritual, otro la realidad material. La perfección no está ni en lo espiritual ni en lo material. La perfección está en la unión perfecta entre lo material y lo espiritual. Esa cruz que está en el centro representa al ser humano, representa al iniciado. ¿Dónde se debe situar el iniciado? Ni en lo material ni en lo espiritual. Fíjese, esto es interesante lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la perfección humana está así como está en lo espiritual. No. La perfección humana está en ese estado unificado entre lo material y lo espiritual. Y por cierto, la circunferencia ya va a representar al universo y al cosmos y al orden absoluto. Pero esa es una de las aproximaciones. Es el objetivo del martinista. Situarse, que el martinista, viviendo aquí en este mundo, aquí en nuestras circunstancias, se sitúe dentro de sí mismo, en su interior, pero también en su exterior, en una armonía perfecta, tanto en lo espiritual como en lo material. Eso significa, es uno de los significados aproximados de este ser, mucho más amplio por cierto. Usted mencionó de una de las personas que ha entrado del martinista, era un Rosacruz. ¿Qué diferencia existe entre la orden martinista y la orden Rosacruz? ¿Por qué hay dos paralelas? ¿Son una hermana de la otra? Son órdenes hermanas. Son órdenes que dentro de la tradición han colaborado en conjunto. De hecho, hasta hoy en día colaboran en conjunto, tanto la orden Rosacruz como la orden martinista. Le digo que yo mismo tengo el privilegio también de ser miembro de la orden Rosacruz. Pero son de órdenes distintas. O sea, una afiliación no lleva a la otra, sino que son órdenes hermanas. Tradicionalmente se consideran ambas, porque son ambas órdenes tradicionales que buscan ese objetivo absoluto, ese gran objetivo, y siempre las órdenes tradicionales nunca se excluyen entre sí, sino que perfectamente pueden ser o nosotros
Sí, sí, incluso se pueden ayudar entre ellas mismas, nosotros mismos. O sea, como apelan a diferentes cosas o enfatizan diferentes cosas, nos pueden ayudar. Entonces, la orden martinista con la orden Rosacruz son órdenes hermanas, pero son sistemas distintos. O sea, el sistema de la orden martinista es propiamente de la orden martinista y el sistema, en este caso, de la orden Rosacruz es propiamente la orden. Pero, claro, hay mucho que hacer porque históricamente la orden Rosacruz es más antigua que la orden martinista y de hecho fueron Rosacruces los que iniciaron el movimiento martinista. Martínez de Pascual, el filósofo desconocido, era Rosacruz. Papus también era Rosacruz. Pero dentro de esa experiencia iniciática que ellos captaron y que ellos mantenían como su afiliación a la orden, entendieron de que ese aspecto emotivo, ese aspecto directo de la experiencia espiritual puede ser formalizado y eso es propiamente el martinismo. El martinismo enfatiza esa experiencia directa, ese misticismo cristiano. Una experiencia directa, digamos, no relacionada con los rituales que hablaba usted al comienzo de la exposición. No con el excesivo ritual, o sea, la diferencia en ese caso del filósofo desconocido con su maestro Martínez de Pascual era el excesivo ritual. No era estrictamente el ritual, porque el filósofo desconocido luego también hizo un ritual o practicaba ritual, pero muy simple. Era más bien un ritual de transmisión de ciertos conocimientos. En la orden martinista se trabaja el ritual, pero no es el objetivo. O sea, el trabajo ritual es un medio para un objetivo. No, en la orden martinista no confundimos medio con objetivo. El ritual, los rituales son preciosos, son muy inspiradores, pero no es el objetivo del martinismo. Nuestro objetivo no es hacer un ritual. Nuestro objetivo es nuestra realización. El ritual, así como el estudio, así como los símbolos, así como todo lo que disponemos, es una ayuda para eso. Cuando le comento el tema de la experiencia directa, lo que estoy enfatizando es que el camino martinista tiene más que ver con una exaltación ante lo bello, una exaltación ante lo divino de manera emotiva, o sea, un despliegue en nosotros ante lo trascendente, para que de esa manera podamos vivenciar esa trascendencia. En el caso del martinismo no se apela tanto al conocimiento absoluto, o sea, como que el martinista conoce todo. ¿Sí? Por ejemplo, hay una historia que dice que si el martinista va a un museo, por ejemplo, y en el museo hay un tour, es por el museo y hay una persona que lidera ese tour y entonces la persona va al cuadro y le dice, mire, este cuadro lo pintó tanto, corresponde a tal periodo, en tal lienzo, tales técnicas se utilizaron. Y esa persona es erudita en esa pintura. El martinista lo que haría es mirar la pintura y le encanta y regocijarse con esa pintura. O sea, no haría tanto énfasis en querer ir cada detalle que existe, cómo se pintó el cuadro, sino que lo que hace es experimentar de forma directa, en ese caso, esa pintura. Lo mismo acá. Lo espiritual, en el caso del martinista, no le interesa, o sea, no hay un énfasis, que también hay, porque también hay estudios, pero no se enfatiza eso absolutamente, sino que lo que se busca es que haya esa captación contemplativa directa ante lo espiritual y que eso se vivencie, que el camino hacia esa reintegración, o sea, hacia esa realización humana, sea algo que hagamos permanentemente como trabajo nosotros mismos, sobre todo apelando a nuestra emoción. A eso consiste más bien, es una experiencia directa. Que por cierto, lo que es la mística, precisamente esa experiencia directa, trata o enfatiza la mística, que ya ha sido. Si alguien tiene otra pregunta. Sí. Buenas noches. Han mencionado palabras de iniciación, iniciado. ¿Puedes hacer una iniciación o qué significa ser un iniciado? ¿Cuándo pasa a ser un profano o un iniciado? ¿Cómo uno llega a ser iniciado en el concepto martinista? Lo más simple, o respecto al tema del paso del profano al iniciado, lo que alude ese concepto es que el iniciado es aquel que ha recibido esa iniciación esotérica dentro de una orden tradicional, en este caso dentro de la orden martinista. O sea, el postulante, por ejemplo, al martinismo,
que está haciendo su proceso de afiliación, que ha pedido su incorporación y que se le hacen unas entrevistas para informarle bien qué es la orden, todo eso, es un candidato a la iniciación. En el caso de que sea aceptado, esa persona va a comenzar a recibir los estudios de la orden martinista y se le va a citar el día de su iniciación. Y ahí se le va a dar la iniciación en el primer grado a la orden martinista. Entonces se le van a dar las claves para que él comprenda qué es el martinismo, propiamente, efectivamente, y además que tenga las claves para que él se presente a una logia martinista y pueda demostrar que sí él ha sido iniciado antes. Entonces, ese concepto, en primera instancia, el concepto de la iniciación alude a eso, a aquel que ha experimentado la iniciación ritual. Entonces, ese que ha experimentado la iniciación ritual ha dejado su estado de profano, o sea, fuera del templo, que eso significa profano, fuera del templo, ahora está dentro del templo y ha pasado a vivenciar esa iniciación. Le digo que es en primera instancia, porque el concepto de iniciación es mucho más amplio, porque incluso nosotros podemos entender que el camino iniciático es la vida misma. La vida misma tiene ese carácter iniciático. La palabra iniciación quiere decir comienzo, comenzar algo nuevo. Cuando en nuestra vida, por ejemplo, nos casamos y entramos en matrimonio, es una iniciación. Y se hace de hecho hasta un ritual. El casamiento, un registro civil, eso es un ritual. Hay ciertos formalismos que se producen para recibir una iniciación, para pasar al estado de iniciado en cuanto al matrimonio. Si usted termina el colegio, va a la universidad y le hacen no sé si lo seguirán haciéndolo tan masivamente, pero el mechonero, por ejemplo, perfectamente lo podemos entender como un paso de un estado al otro, o sea, como una iniciación. Por cierto que de forma muy distinta como lo hace la orden martinista, claro que sí. Incluso el bautismo en una religión se puede entender como una iniciación también. La diferencia entre la iniciación esotérica de la orden martinista y ese tipo de iniciaciones es que la iniciación en la orden martinista es una iniciación hacia nosotros mismos, no es necesariamente no es solo ante una organización. ¿Se entiende? O sea que en la orden martinista, claro, nosotros nos iniciamos en el martinismo y somos martinistas ante la orden martinista, por cierto. Pero alcanzar ese estado es para nosotros, o sea, se nos dan elementos experienciales porque una iniciación no es un estudio de un libro, sino que, mire, lees ese libro, apréndalo bien, iniciado. No es así. La iniciación apela a la experiencia, que el iniciado esté presente ahí, que sea guiado por sus hermanos, que sienta los olores que ahí hay, que escuche las palabras que le están diciendo, que vea los símbolos, o sea, que sea una experiencia, que sea una vivencia, que sea un trabajo emotivo, en donde no solamente esté su estudio o su intelecto en actividad, como estando estudiando un libro, sino que la iniciación lo que busca es que esté presente él, sus sentidos, su cuerpo, sus emociones, sus instintos, todo que esté presente en ese momento para que pueda captar eso que es una experiencia tan linda que es el ritual iniciático. En la iniciación precisamente lo que se hace es preparar el espacio, que es el templo martinista, para recepcionar a aquel que va a nacer de nuevo. Si usted se acuerda lo que yo comentaba antes de las iniciaciones antiguas, el fundamento de la iniciación era como el volver a nacer, el de muerte y resurrección. Entonces, de alguna manera, se muere al estado profano para renacer al estado inicial. Entonces, a eso va el tema de la iniciación. Ahora, otro plano en donde podemos situar el concepto de iniciación es el de la gran iniciación, que tiene que ver con ese desarrollo final, con el alcanzar esa conciencia final, que esa ya sería la iniciación espiritual total. Pero todas estas iniciaciones rituales son como puentes, son como peldaños para esa gran iniciación. El filósofo es conocido, después de haber pasado por todas estas iniciaciones de estas organizaciones, que no eran estrictamente organizaciones espirituales, sino que eran organizaciones gremiales, eran organizaciones para mejorar al ser humano, para mejorar al ciudadano, al hombre, por cierto, no a la mujer, en cuanto a las afiliaciones que él tenía. No así en la orden martinista, porque el objetivo es puramente espiritual. Pero el filósofo es conocido, después de recibir todas esas iniciaciones, dijo lo siguiente, y esto es una frase que él dijo, la única iniciación que ansío y añoro con todas las fuerzas de mi alma es aquella que nos permita entrar en el corazón de Dios y permita a Dios penetrar en nuestro corazón. Aludía él a esa gran iniciación, que es el objetivo del martinismo, esa gran iniciación, que es una experiencia interior, no es que alguien le diga, ya, tú ya has recibido esa gran iniciación, eso uno lo sabe, uno lo experimenta,
Y para uno tiene sentido, para los demás no tiene ningún sentido. ¿Y qué importa? Que aparezca aquí y diga, yo he recibido una gran intención. En el fondo lo que importa en un esoterista es nuestra actitud, en nuestra vida. El conocimiento esotérico no se mide en cuánto sabemos, se mide en cómo vivimos. Se mide en cómo vivimos, si somos personas respetuosas, somos personas rectas, comprometidas, que cumplimos con nuestros compromisos, que nuestra palabra es sagrada, que vivimos bien con nuestra familia, que respetamos las leyes, que logramos fraternizar con el otro, que logramos ser rectas, que logramos vivir de esa manera. Ahí hay una persona esotérica. Ahí está el esoterismo. Entonces, ese concepto de iniciación, como ve, tiene muchos matices y se puede ampliar mucho. Pero en el fondo lo que trata es que es diferente vivir esa iniciación. O sea, algo ocurre en esa iniciación, en ese momento estar presente y algo queda siempre atrás y algo se proyecta para el futuro. Es una vivencia. Y eso personalmente se experimenta. La iniciación, a pesar de ser común, porque la iniciación es la misma de Papús hasta ahora, se trabaja de forma igual, cada cual lo experimenta de forma muy distinta. Y como cada cual lo experimenta de forma muy distinta, es muy difícil decir qué pasó ahí. Por eso el esoterismo como tal no está escrito en libro. No puede ser escrito en libro. ¿Cómo va a ser escrito el libro este camino interior mío? No. El esoterismo está en la vivencia, está en la experiencia. Eso es lo esoterismo. Y eso uno lo reconoce en el otro, pero es difícil plantearlo. Es como, por ejemplo, tratar de explicarle a un niño de 1 año que nunca ha probado chocolate, cómo sabe el chocolate. Piensa usted cómo, si alguien le dice, ¿a qué sabe el chocolate? ¿Cómo se lo explicaría? No se lo puede explicar. Lo único que habría que decirle todo, come chocolate. Y si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta. Pero esa es la experiencia. O sea, el esoterismo busca la experiencia. Ahí está. Yo quiero hacer una pregunta que yo dando vuelta, como el martinismo de una escuela de preparación personal, o sea, espiritual personal, una experiencia directa a través de la emoción, ¿cierto? Y todo da el ejemplo de que uno va a una exposición de arte y ve un cuadro y se emociona. Así también me puedo emocionar con el nacimiento de mi hijo. Esa emoción, ¿qué me permite? O sea, ¿cómo logro la verdad a través de esa emoción? La emoción encauzada ante lo que es superior, encauzada y guiada precisamente por nuestros estudios, por nuestra vida y por esta experiencia. No me refiero a esa como emoción que me cae bien esta persona, no me cae bien. No, lo que tú dices, por ejemplo, la otra persona que explicaba el cuadro y el otro lo veía y encontraba pero fantástico. Claro. La palabra emoción, ahí me perdí un poco. Sí. Por ejemplo, en ese ejemplo del cuadro, cuando contemplamos el cuadro y vemos esa belleza, seguramente yo he estado, por ejemplo, con personas que hacen exposiciones en galerías de arte. Y me han comentado de esas personas que han hecho pintura y qué sé yo, que llegan críticos de arte y le escriben casi un libro de interpretación al cuadro. Entonces yo le pregunto a ella, al autor de esta obra, y ¿cuál es la interpretación? Diga usted la interpretación. Y los pintores responden, a mí me gusta. Yo lo hice porque me gusta y lo sentí. Entonces viene el estudioso externo y le encuentra miles de interpretaciones. Entonces, cuando uno se circunscribe más a esa experiencia directa, a ese contacto emotivo directo, en el que va a ver la obra y simplemente le gusta y no agrega tanta palabrería, sino que observa eso y algo experimenta con eso. Seguramente esa emoción primaria, que es como la emoción, no sé, de un niño cuando ve a un perro por primera vez, por ejemplo, o cuando alguien ve el mar por primera vez, esa emoción primaria dice incluso más de eso que si nosotros empezamos por la palabrería o tratar de encontrar un significado. ¿Para qué? Si eso primario nos va a decir más. Es como ir, digamos, a ver un paisaje un paisaje insólito, así. Un atardecer. Claro, y ir ahí en 2 personas. Entonces la otra empieza a decir, mira, la luz está compuesta por fotones. O sea, esa persona se perdió toda esa experiencia. Su palabrería le ha hecho perder toda esa experiencia. Entonces, esa emoción es como un contacto directo. No me estoy refiriendo a una emoción desordenada, sino que una emoción expuesta ante algo que es belleza, ante algo que es verdad. Claro, que anima en nosotros, que de alguna manera cuando nosotros logramos captar esa belleza externa, es porque estamos captando también esa belleza interior en nosotros. O sea, difícilmente si nosotros
nos consideramos nosotros mismos como personas lo peor del mundo, simplemente polvo. De polvo venimos y en polvo nos convertiremos. O sea, si alguien tiene esa noción, ¿qué más va a captar? Puros problemas va a captar en la vida. Y es a través de esa emoción que nosotros podemos ir alcanzando la verdad también. Se alcanza, claro. Pero nuevamente, apoyándose en esos estudios, apoyándose en esto, la emoción nos permite ese contacto directo. Porque claro, si alguien va, en ese caso va al museo y ve un cuadro de, qué sé yo, de Mata, por ejemplo, que son muy raros los cuadros de Mata, no se entiende nada cuando uno lo ve, pero algo se puede captar a lo mejor, gusta o no, porque tampoco, la emoción también nos puede decir si nos gusta o no. Y si después queremos profundizar más en esa obra, ahí sí que será necesario estudiar al pintor, será necesario. Pero lo primero, la primera impresión, ese primer contacto es eso. Entonces, en eso nos ayuda la escuela del martinismo, a tratar de entender o de experimentar la espiritualidad. Que la espiritualidad no sea un credo, no sea un credo. Que sea una experiencia, pero una experiencia común, una experiencia de estar con alguien querido y ahí está lo espiritual. Pero fíjese que eso es tan simple porque, obvio, o sea, experimentar la espiritualidad es transcendental. Imagínense lo que significa eso. ¿Y por qué no? Si experimentamos en todos lados, cada momento. Claro. Pero fíjese que es algo muy común porque en el fondo es aplicar la conciencia de lo espiritual, aplicarla en lo que sea, en lo que estemos viviendo. Pero a pesar de que es muy común, es necesario prepararse para eso. No es como ahora ya aplicaré la conciencia. No, para eso se requiere cierta preparación. Y ahí está el juego precisamente de la emoción. De hecho, el color rojo, que es característico del martinismo, representa a la aspiración, representa a la emoción elevada hacia lo espiritual. Lo material, lo emotivo, material, elevándose hacia lo espiritual. Ese es el objetivo del martinismo. Ese contacto emotivo, pero con ese referente claro que es lo espiritual. La espiritualidad no es totalmente subjetiva. Tiene un componente objetivo que es nuestra experiencia. Claro. Distinto es, por ejemplo, haber leído sobre algo y haber estado ahí, o haberlo experimentado. Es totalmente distinto. Y eso es absolutamente objetivo. O sea, si usted ha experimentado algo, puede ser parcial, pero que sea parcial no quiere decir que no sea concreto. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a concluir de esta manera la conferencia. Si alguien tiene alguna duda sobre la orden martinista, es necesario simplemente que escriba, así como supongo que todos ustedes se inscribieron acá, que escriba ahí preguntando si tienen dudas, si después en los próximos días les genera alguna duda en lo que yo ahora mismo he comentado, basta que lo escriban y lo hagan llegar. No es más difícil que eso. O sea, todo esto que hemos hablado no es una cosa alejada de lo que nosotros mismos podemos explicar. El martinismo es una realidad que nosotros apela a los seres humanos. Y si todos que estamos aquí somos seres humanos, entonces apela a nosotros. Muchas gracias por haber venido y estén atentos a las páginas para que vean la información sobre las otras cosas. Muchas gracias.